Hola, buen día a todos y a todas. Bueno, da mucha impresión, en primer lugar, tantas personas y después hacer una charla después de Sonia, ¿no? Que ha abierto, decimos allí, muchos melones, ¿no? Muchos temas, pero sobre todo me ha parecido muy interesante esta incidencia repetida que ha hecho en son cosas que pasan, no son cosas que a veces se plantean como posibilidades. Es verdad que todo depende muchas veces del equilibrio entre los recursos y nuestras ilusiones, nuestras convicciones, también por llevar adelante las cosas. Bueno, sí, ella ha hablado precisamente de las tecnologías inmersivas, de la inteligencia artificial. Yo voy a intentar mantener un cierto equilibrio también entre el optimismo y creo que también la atención que debemos tener sobre algo que a menudo tenemos la impresión que se nos escapa de nuestro control, ¿no? y que puede llevar como su camino por su cuenta. Por eso me parece interesante, y lo comentaba con algunas personas antes de empezar la intervención, que nosotros como educadores tomemos de alguna manera el liderazgo, la conducción del binomio entre tecnología y pedagogía, entre tecnología y educación. Bueno, les pedía, las personas que no se hayan dado de alta, no se preocupen, yo no vengo a hacer de comercial del de inteligencia artificial, sino que he quedado con el equipo que vamos a hacer paralelamente este ejercicio. Fíjense, yo ahora lo que les pido es que piensen en la cuestión profesional, que no sea personal, no vamos a entrar en temas personales hoy, sino la cuestión profesional que más ocupa su mente y su tiempo en estos momentos. Piensen en esa cuestión, no hace falta repasar mucho, pero piénsenla con cuidado. No la piensen como precipitadamente o pensar esto es lo que queda bien que piense, sino lo que realmente en estos momentos, su mente, su energía, su tiempo, y entonces hagan este ejercicio. Fíjense. En primer lugar, lo escribo con mucha precisión. Ya vamos a ir viendo, vamos a ir como compartiendo, que cuando uno se relaciona también con el ChatGPT o con la inteligencia artificial, le exige una cierta precisión. Si hacemos una pregunta como ambigua, confusa, la respuesta también lo será. Tenemos que ser como precisos, algo que le decimos a nuestros alumnos, ¿no? Cuando escriben algo, sé preciso, sé concreto, utiliza las palabras adecuadas. Lo escribo y soy breve, porque no estoy haciendo una pregunta de 3 líneas, sino brevedad. Hay aquel famoso dicho, lo bueno si breve, 2 veces bueno, pero podemos decir lo bueno si breve, 2 veces inteligente, porque es más difícil la síntesis que no alargarse. Y entonces, aquellos que hayan podido conectarse, lo escriben. Les pido un poquito de disciplina y que no se aceleren, sino que sigan los pasos que yo les pido. Los que tengan el chat abierto, lo escriben en el chat. Bueno, yo les sugiero que lo primero que hagan es decirle, hola, buenos días. A ver qué les contesta. Le decimos al chat, hola, buenos días. Si podemos ya pasar de pantalla, vamos a compartir. Bien, pues vamos donde pone send a message, vamos a poner hola, buenos días. Y algunos a lo mejor está demasiado abajo. Le decimos hola, buenos días, enviamos el mensaje. Fíjense que el chat es amable con nosotros. A veces le decimos buenos días a una persona y nos pregunta, ¿qué quieres? Bueno, sobre todo si es español, que somos más bruscos, ¿qué quieres? Venga, que me falta tiempo, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Ahora les sugiero que haya un par de personas, de voluntarias, que no tengan acceso al chat y que levanten la mano. 2 voluntarias. 2 voluntarias. Entre tanto, allí, ¿quieres ir, por favor? Y por favor, ¿queréis ir a la mesa?
a la mesa técnica. Y entonces les voy a pedir que le dicten Vale, si podemos bajar un momento la pantalla, exacto, que se vea. Son 6. La pregunta era era desafiante, porque seguramente es algo que estamos pensando. Vamos a valorar, les pido que lean la respuesta y pensemos en una nueva pregunta. Recuerden, una nueva pregunta. No sé si lo ven todos, si no lo leo yo. Alcanzar un nivel de innovación cuando los recursos son limitados puede ser perfecto, perfecto. Creo que ahora lo lee todo el mundo. ¿Los de al fondo lo pueden leer? ¿Sí? Puede ser un desafío, no es imposible. Yo enfatizaré algunas cosas. Enfócate en la creatividad. Dice, la innovación no siempre requiere grandes inversiones. El que me ha contestado no es el Ministerio de Educación. Porque si voy a ver al ministro y me contesta esto, le digo, hombre, claro, lo que pasa es que no quieres pagar. O el titular o el propietario de una escuela, ¿no? Pon en marcha tu creatividad, establece prioridades, identifica las áreas clave donde necesitas innovar, fomenta el pensamiento colaborativo, trabaja en equipo, aprovecha la tecnología. ¿Podemos ir subiendo la pantalla, por favor? Aprovecha la tecnología. Busca alianzas y colabora. Yo creo que Sonia se ha metido en el chat GPT. Ya ha visto, ya ha dicho, yo voy a entrar en esta línea. Aprende y adapta, ¿no? Y recuerda, vuelve a insistir, que la innovación no se trata solo de recursos, sino de mentalidad, enfoque y creatividad. Actitud positiva, estrategia, alcanzar. Vale, ahora y ya acabamos el invento, Hacemos la segunda pregunta a la que nos ha hecho a nosotros. Si alguno de ustedes quiere preguntarle a esto, pues también lo puede hacer. Oye, pero esto que me dices, que sea una pregunta también, lo decíamos antes, breve, sintética. Una segunda pregunta. Y ustedes también hacen la segunda pregunta. Les pido que no le pidan que amplíe, sino al revés, enfóquense en una parte de la respuesta y entonces pregúntenle sobre esa cuestión. Muy bien. La pregunta de la pantalla, ¿cómo integro la tecnología en todas las áreas de aprendizaje? Evalúa tus necesidades, investiga las herramientas disponibles, capacita a los docentes, diseña actividades y proyectos, fomenta la colaboración y el intercambio. Fíjense que hay algunos elementos que se repiten en una y otra vez, ¿no? Que es la creatividad, el trabajo en equipo, el plan, un cierto objetivo, la estrategia. Vale, ahora lo que les propongo es lo siguiente. En 2 minutos, que comenten con las personas que tienen al lado cuáles son los dos comentarios, las dos características, las dos reacciones que provoca en ustedes el diálogo que han mantenido o el diálogo que ha salido en la pantalla. ¿Cuáles serían entre ustedes? Y acuerden como 2 o 3 palabras que resumirían cuál es la impresión que les ha producido este diálogo. ¿Sí? Un par de minutos, por favor. Ustedes que estaban allí, las personas que estaban allí también, necesitaría a que lo hicieran.
escojan 2, 3 palabras. Podemos volver a la presentación. ¿Tenemos facilidad para alguna persona que con el micro rápidamente pueda cambiar a una u otra persona para que compartan? ¿Tenemos facilidad? ¿Alguna persona que quiera compartir, algún grupito que quiera compartir lo que ha dicho muy rápidamente? Si no, los buscaré yo. Mira, por aquí. Vamos a ser muy rápidos, por favor. 2, 3 palabras, aquí. 2, 3 palabras que hemos compartido de lo que me ha sorprendido. Adelante. Bueno, buenos días. Curiosidad, porque realmente pues cuando ingresamos tenemos unas preguntas, somos nosotros los que entramos con esa curiosidad a descubrir lo que este sistema tiene para ofrecernos. Facilidad, porque es de fácil acceso, y agilidad, rapidez, porque es rápidamente que hace la investigación y nos obtiene una respuesta concisa y clara sobre lo que estamos buscando. Muy bien, curiosidad, facilidad y rapidez, de alguna manera, ¿no? Venga, otro grupo rápidamente. Si está por allí, mira, sí, allá. 4 o 5 grupos y ya está, ¿eh? A mí me parece una realidad, sí o sí, de implemento inmediato. 2, compromiso de enriquecimiento personal para que los diálogos se enriquezcan. Y 3, la creatividad, que está tan relegada en estos tiempos, es inmediata. Me gustaría destacar mucho que veamos en esto compromiso, porque el compromiso es la pregunta que hago y cómo me implico a la respuesta que me dan, ¿no? Venga, ¿alguien más? Rápidamente aquí. Hola, la respuesta a la que me sorprende del ejercicio que realizamos con la aplicación es el hecho de que a veces cuando tenemos desde la parte de liderazgo, digamos, situaciones que nos consumen el tiempo, la energía, en solución de problemas, por ejemplo, en mi caso que yo pregunté acerca de la gestión financiera, la respuesta es muy pertinente y a veces uno se ahoga en mirar el problema, y cuando uno lee las respuestas y la solución uno dice, bueno, es muchísimo más efectivo, le da a uno como una claridad y una sanidad más en preocuparse que en ocuparse. Fíjense qué interesante, si hago una buena pregunta me veo reflejado en el espejo. ¿Saben aquello que seguro como directoras y directores les ha pasado? Viene alguien porque tiene un problema, porque no se sale de él, porque no está como bloqueado. Y tú, yo por lo menos cuando era director, ¿no? Lo hacía mucho. ¿Y tú qué harías? Y él te da la solución. ¿Tú qué has hecho? Despejo. Y le has obligado a que lo formule. Porque muchas veces nos movemos con los problemas en el ámbito más emocional, ¿no? Es interesante esta observación. Y aquí había, y acabamos, aquí una última, venga, ya está. Buenos días. Realmente pienso que esto va más allá. Y para mí la palabra, me la copié de ahí, de lo que decía el chat, es equilibrio. Equilibrio entre lo que estamos haciendo, que es motivar un aprendizaje desde muchos frentes. Pero estamos inmersos a lo que le estamos teniendo miedo, que es la tecnología. Definitivamente equilibrio entre los dos. Muy interesante. Fíjense, lo que ha respondido el chat, y en algún sitio lo pone, ha contado con toda la información hasta, creo recordar la fecha, septiembre del 21. Si ustedes le preguntan por Tina Turner, no les dirá que ha muerto, porque no lo sabe.
porque aún no ha llegado a esa fecha. Ya saben que murió hace 2 días, ¿no? O sea que, fíjese, cuando nos acercamos a estas estructuras, en realidad, qué interesante si nos acercamos pensando que, en primer lugar, me pueden ayudar a estructurar, me pueden ayudar a hacer de espejo, pero me van a ayudar si yo soy capaz de hacer buenas preguntas. Lo mismo le ocurre a nuestros estudiantes. En Cataluña hay un trabajo que obligan a los estudiantes que acaban el último curso de secundaria, que se llama un trabajo de investigación. Y lo que los alumnos siempre, digo en Cataluña porque en el resto de España no se hace, y lo que los estudiantes nos piden a los docentes es, oye, ¿cómo podría estructurar un trabajo sobre las bandas juveniles? Y entonces muchos docentes, bueno, es que yo no sé de bandas. Es que no te pido que sepas de bandas, te pido que sepas estructurar un trabajo de investigación de nivel de secundaria. Yo he hecho la prueba con el chat y le pregunté, tengo una conferencia en Bogotá en la que tengo que hablar de las tecnologías emergentes y del papel en la educación. ¿De qué les puedo hablar? Y me empezó a decir, usted le tiene que dar, además es muy educado el chat, usted le tiene que dar, o tú le tienes que dar, algunos datos históricos que sepan pues dónde estamos, algunos datos que hagan ver el impacto de la evolución que ha tenido. Bueno, dije yo, bueno, esto ya lo pensaba, pero tendría que hablar de cuál es el papel, equilibrio entre tecnología y educación. Fíjense que la inteligencia artificial sí que tiene un peligro, por supuesto, bueno, más de uno, pero en realidad va conformando. La inteligencia artificial no tiene ideología, sino que tiene la ideología de la construcción de la información que nosotros, los seres humanos, hemos ido aportando a la nube, por así decirlo. Claro, si yo le hago una pregunta moral, también lo he probado, hacer preguntas morales. Siempre me contesta, eso depende de lo que usted crea. Eso depende. ¿Está bien casarse? Yo soy hombre, ¿ya? ¿Está bien casarse con 3 mujeres? Esto depende de lo que usted crea. En muchos países está prohibido y no está bien considerado. Fíjense, al final lo que estamos recogiendo es lo que nosotros hemos abocado. Por eso me parece especialmente relevante que desde el mundo de la educación pensemos, nuestros estudiantes serán de alguna manera los sujetos que irán alimentando la inteligencia artificial y la irán conduciendo. Por eso resulta especialmente importante lo que podamos utilizar y enseñar en la escuela. Y ahora, por un momento, vuelvo a la pregunta que les proponía que hicieran en el chat. Y se lo pregunto desde la perspectiva de que ustedes piensen la pregunta que le han hecho. A una persona ha dicho que le ha hecho una pregunta sobre gestión financiera. Miren, las preocupaciones que tenemos, por decirlo así, o son de tipo técnico, la gestión financiera, los papeles que tengo que entregar al municipio, las sustituciones de docentes que tengo que hacer, son estructurales, organizativas, pero cuidado, las preocupaciones que van a resolver las 2 anteriores son las preocupaciones culturales. Cuando nosotros preguntamos, ¿cómo vamos ahora mismo? Alguna persona de aquí habrá pensado, pero ¿cómo vamos a nuestros docentes? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Miren, a mí me parece muy importante que siempre pensemos en las transiciones, porque nadie va de A a B saltando por el espacio donde hay más abismo, sino incluso puede rodearlo para llegar a B con una estrategia. Tenemos que pensar sobre todo en las transiciones, y las transiciones están dominadas por nuestras creencias culturales. Con el chat los alumnos copiarán. No es una cuestión técnica, es una cuestión cultural. Porque copiarán, depende de lo que tú les hayas propuesto que hagan, el tipo de actividad, el tipo de ejercicio. Si les
si les pides que te hagan un trabajo sobre la biografía del último escritor Nobel de literatura, pues dirán, pues oye, economía del esfuerzo, escribo y aquí la tienes. No, voy a imaginar todo un plan para descubrir los alumnos que copian con el chat. Oye, gasta esa energía en pensar otras actividades, en pensar qué quieres hacer, ¿no? Fíjense, después de la pandemia especialmente, hay algo que a mí me parece sí que interesante que podamos pensar, ¿no? Y Sonia se refería de alguna manera a eso, ¿no? Nuestros jóvenes han vivido en los últimos, el mundo, digamos, ¿no? Donde nuestros jóvenes han crecido en los últimos 20 años, han vivido como dos dominios de conducta que, por un lado, uno ha estado basado en un aumento del consumo de psicofármacos y, por otro lado, por la enorme presencia de gadgets, ¿no? Por la enorme presencia intrusiva de determinadas tecnologías. Y fíjense, cuando llegó la pandemia, yo hice algunas investigaciones para algunos países, por ejemplo, uno concreto aquí en Argentina, y docentes de escuelas vulnerables, de territorios muy vulnerables, reconocían que habían conocido mejor a sus estudiantes y a sus familias en la pandemia, en el confinamiento. Fíjense qué terrible reconocimiento. O sea, cuando en realidad lo emocional, la supervivencia básica estaba más en juego, las escuelas conocimos mejor a los estudiantes y a sus familias. Cuando han vuelto a la escuela, nos hemos vuelto a olvidar de que no son solo alumnos 22, 23, 24, sino que son personas que tienen familia, que tienen historia, que tienen vida, que tienen intereses, que tienen cultura. Por eso, esta es una expresión de un buen amigo, psicólogo, Juan Ramón Ubieto, que habla de presencia atenta. Dice, lo que necesitamos ahora en la escuela es que cuando se vuelve a lo presencial, en las familias, esa presencia sea atenta. Porque el mundo en el que se desenvuelven paralelamente, ese mundo virtual, en el que acaban preguntándole al chat si vale la pena vivir. Y algunas veces el chat les contesta que no. Y deciden suicidarse. Porque en el fondo es su interlocutor. El problema es que la tecnología les ha arrastrado a ese único interlocutor, o el problema son los contextos educativos, familiares, en la ciudad, en el barrio, que hemos creado para que yo me sea más fácil preguntarle en el anonimato, en la intimidad, le pregunte algo a algo que no es ser humano, a algo que puramente, como decía antes, recoge la información. Por eso, esta emergencia de lo relacional, esta emergencia, de alguna manera, incluso en los últimos estudios internacionales, del bienestar en el clima escolar. Es una pregunta que, como equipos directivos, nos tenemos que hacer tanto como cuál es el nivel de matemáticas, cuál es el nivel de contexto relacional de nuestra escuela, cuál es el nivel de bienestar. Bienestar no significa ser un happy flower que lo facilita todo y que se convierte en un sobreprotector. No, eso no es bienestar, eso es malestar. La sobreprotección nos lleva al malestar. Pero esa pregunta clave, que es cuando empieza un curso, después de algo que ha pasado en el barrio, yo empiezo las clases con total normalidad, y me ocurre entonces que voy enviando un mensaje muy potente, que es que todo lo relacional, todo lo emocional no interesa en la escuela, porque lo prioritario es lo académico, ¿no? Así que este mundo real, para estos estudiantes, es la suma del mundo presencial y del mundo virtual. A mí a veces cuando me dicen, el mundo virtual no es real, y tanto que es real. ¿No son reales nuestros sueños? ¿No se despiertan ustedes a veces soñando? Mire, yo tengo siempre una pesadilla 1 o 2 veces al año, que es que mi mujer me abandona. Y me levanto de un humor fatal. Pero
pero no lo arremeto contra mi mujer. En cambio, mi mujer, cuando sueña que yo le abandono, arremete contra mí el resto del día. El sueño es tan real como las cosas porque es la construcción de nuestra subjetividad, ¿no? La tecnología no es neutra. Los algoritmos van cada vez más adoptando vida propia, pero ¿con qué lo hacen? Con la captación de nuestros criterios. Esto es lo que a veces yo creo que nos cuesta. No es un ente neutro, un tercero que habla, es un tercero que se alimenta de todo aquello que nosotros le damos, ¿no? Fíjense, el chat me decía, dales datos sobre todo, ¿no? Fíjense, a mí me parece interesante, es algo que salió en un diario de Barcelona, La Vanguardia, no hace mucho, ¿no? El tiempo que han tardado en llegar las diferentes plataformas a 1 millón de usuarios. Fíjense que Netflix, que ahora está de capa caída, ¿no? Tardó 3 años y medio. Twitter, que también está ¿no? En la cuerda floja, 2 años. El chat GPT tardó 5 días en llegar a 1 millón de usuarios. Y entre ese millón de usuarios estaban muchos de sus alumnos. Esto es lo que tenemos que pensar. Y si queremos que la tecnología sirva para elementos potenciales de los que hablaremos ahora, que tienen que ver con la personalización, por ejemplo, con la humanización de la escuela, tenemos de alguna manera que conducirla, ¿no? Ustedes a lo mejor también conocen esta aplicación, Wattpad. Es una aplicación muy segmentada en lo generacional, porque está dirigida básicamente a personas que no superan los 35 años. Y en la cual los jóvenes explican sus historias. Y algunas de estas se han acabado convirtiendo en libros que se han editado. 98 millones de usuarios diarios. 98. Cuando un profesor de literatura, como yo, le decía a sus alumnos, escribe, pues los alumnos ahora dicen, sí, pues escribo en el Wattpad. No, yo te pedía que me escribieras a mí para que te voy a poner una nota, porque además te voy a evaluar. Hombre, el Wattpad no me evalúa, mira, lo hago tranquilo, relajado y además me conecto con otros, ¿no? Así que, en definitiva, sí que es verdad, ¿no? Y cada vez hay más evidencias y es importante que lo pensemos respecto a nuestra mirada, porque aún le oigo a algunas personas hablar de nuevas tecnologías. Los alumnos, las personas que ahora tienen 35 años, ya nacieron con, o 30 años, nacieron con Internet. O sea, para nosotros, fíjense, hay algo en la psicología humana. Todo lo nuevo es lo que no estaba cuando yo nací o cuando yo era consciente. Eso es lo nuevo. Y todo lo valioso es lo que estaba cuando yo nací, con lo que yo conocí. Eso es lo bueno, ¿no? Por eso es importante, y luego nos hablarán, ¿no? de neuronas, de neuroeducación, y nos hablarán precisamente de esta conexión que cada vez es más compleja nuestra vida de docente. Yo siempre digo, es mucho más difícil ser docente ahora que lo fueron mis profesores. Mucho más difícil, porque me están pidiendo un conocimiento diverso de muchos ámbitos. Y además me siguen pidiendo que domine el área de saber propia de la que soy docente, ¿no? Es de alguna manera esta especie, algún autor habla de un nuevo humano, ¿no? Yo tampoco quiero exagerar esas cosas, ¿eh? Miren, también son frases que a veces se ha anunciado el apocalipsis y el apocalipsis no ha llegado. O sea que yo estoy lejos de decirles que viene el apocalipsis. El nuevo humano, en el fondo, es esta persona que es verdad que va a ir siendo mezcla de lo físico y lo artificial. En esto sí, porque ya es una realidad. Prosumidores, ahora hablaremos un poco de esto. Pero sobre todo, como educación, lo que sí que tenemos que dar por enterrado es el agotamiento del modelo transmisivo. Como dominante. Yo no les digo que hay que eliminar las clases magistrales. Lo que digo es que hay que hacer muy buenas clases magistrales y hay que ser extraordinariamente cuidadoso en la proporción a la hora de diseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuánto tiempo de trabajo colaborativo? ¿Cuánto tiempo de
aprendizaje de enseñanza magistral? ¿Cuánto tiempo de estudio personal? ¿Cuánto tiempo de estudio colaborativo? ¿Cuánto tiempo de espacio de metaaprendizaje? Esto sí que nos lo hace de alguna manera más complejo, ¿no? Así que, fíjense, hemos hecho este ejercicio del chat GPT en el tuit de Cristóbal Cobo. Vi una referencia no hace muchos días que me pareció interesante aquí también, ¿no? Del World Bank Education. ¿Qué puede hacer esta es la parte positiva, ¿eh? No es todo. Pero claro, fíjense en lo que hemos vivido, experimentado, ¿no? Crear pautas. En el chat, el ejercicio que he hecho también es preguntarle en catalán. Le preguntas bibliografía y normalmente te la da, si la preguntas en castellano, te la da en castellano y en inglés. Y le pregunté, ¿y en catalán? Y me da la bibliografía en catalán. O sea que hay una cierta superación de barreras, ¿no? Evaluación. Estudiantes que en el fondo pueden hacer el papel de tutores, ¿no? Y también, cuando estábamos preparando esta intervención con el equipo de Santillana, decían, hombre, sería interesante como alguna palabra que tenga que ver con las tendencias de e-learning, ¿no? Y también hoy nos hablarán, no sé si hoy o mañana, sobre la evaluación. Pues fíjense que en definitiva de las muchas cosas que nos van a hablar en estos día y medio, muchas cosas van a estar atravesadas por dos cuestiones fundamentales, que son la tecnología y la enorme atención que tenemos que dar a que todo eso sea al servicio de la humanidad. La enorme atención que tenemos para que tenga valores humanos profundos lo que vamos a hacer. El refuerzo de recursos, las competencias, incluso las certificaciones, ¿no? Y atención, porque es verdad que va a haber un gran boom de la inteligencia artificial más creativa. Y va a pasar eso que nos ha enseñado también Sonia, que muchos expertos estaban en las últimas décadas señalando como un grave problema, que si realmente vamos a aprender más fuera de la escuela que dentro de la escuela, vamos a aumentar las desigualdades. Vamos a aumentar las desigualdades sociales, porque aquellos que tienen entornos familiares, sociales, pues más fuertes, donde hay más libros, donde hay más diálogo cultural, pues todo eso les va a disparar a la distancia de aquellos sectores precisamente que necesitan la escuela como el último baluarte de su propia, no solo formación integral, sino la formación intelectual, ¿no? Y hay muchos nubarrones. El gran nubarrón es que las relaciones entre la tecnología y la educación son muy tensas. A ver, esto es como si ahora en vez de hablar de tecnología habláramos de adolescencia. Vale, en la adolescencia, ¿qué es lo primero que hay? Una enorme tensión entre los padres y los adolescentes. Porque unos van en proceso de liberación y autoafirmación y los otros van en la pérdida de control. Entonces, alguien que diga que en la adolescencia no hay una tensión natural e intrínseca a la condición de adolescente y de padres y madres, pues se está engañando. Pues en la tecnología ocurre lo mismo. Es verdad que hay algunas exageraciones y algunas proyecciones que casi nos hablan de, como decía antes, el apocalipsis, ¿no? Y cuidado con un elemento que cada vez es más, pero no solo en los jóvenes, también en las personas, también en nosotros, que es el valor de la atención. Captar la atención de las personas y mantenerla es hoy por hoy el cliente más valorado. Ya sea para un docente, ya sea para una empresa que quiere vender algo, ya sea para un político que quiere que queramos que vote por él, ¿no? Nunca estamos a lo que estamos porque siempre estamos más allá. Esta frase ingeniosa de Fernández Sabater. Nunca estamos a lo que estamos porque siempre estamos más allá. A mí me hace gracia a veces, yo suelo hacer con cuidado fotos en el autobús y en el metro de personas mayores que están mirando el móvil todo el tiempo. Porque las suelo poner para decir,
pero ¿cómo que los jóvenes están cautivados por las pantallas? Todos. Casi parece que tengamos en el móvil una especie de parte más de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso cada vez es más relevante la escuela, que necesita poner en relevancia lo propiamente humano. Una escuela que sea para educar seres humanos. Esas experiencias, de las que también nos hablaban antes, tienen que ser de una gran relevancia humana. Cuando hablamos del trabajo colaborativo, no estamos hablando del trabajo colaborativo de los esclavos o de aquellos que movían los barcos en el Imperio Romano, que hacían trabajo colaborativo, y que los estimulaban a base de azotes. Era cooperativo, sabían remar, tenían las condiciones y era colaborativo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un trabajo colaborativo que les permita crecer, que les permita explorar, que les permita entender que la relación con otro es estratégica para su desarrollo personal, ¿no? Una escuela que capacite para entender, para transformar, para desarrollar el proyecto vital de las personas. A veces incluso cuando se habla mucho para descubrir el talento, a mí me parece interesante, pero yo siempre pienso, mira, sobre todo si la escuela fuera capaz de ayudarnos a desarrollar nuestro proyecto vital, encontraríamos nuestro talento, encontraríamos las cosas que nos gustan, porque entenderíamos que lo que estoy haciendo yo no es utilitarista para algo, sino que tiene sentido para crecer personalmente, tiene sentido para ser mejor persona, ¿no? Y eso tiene que ver con el gozo por aprender. Y con aprender más y mejor. Claro que tiene que ver con el esfuerzo, pero con un esfuerzo que tiene sentido. Lo que no puede ser es el esfuerzo que yo hago solo para... Y esa es una frase que yo como tutor de alumnos he escuchado mucho. Yo solo apruebo por mis padres. Yo no apruebo porque me parezca... Yo no lo hago por mí, lo hago por mis padres. ¿Cómo por tus padres? Hombre, está bien ser generoso, ¿no? Pero si tú no encuentras el sentido de lo que haces en tu propia vida, si no les ayudamos a eso, pues será muy difícil encontrar este camino, ¿no? Estas personas denominadas, antes hablábamos de prosumidores, ¿no? Personas potencialmente capaces de generar, de compartir contenidos de diferentes... Se habla mucho como... Ahora, hace poco leía un comentario y decía, tiene tan poco nivel como un alumno de la secundaria. ¿Cómo una persona puede decir eso? O esas expresiones, parece como un bebé. Bueno, pero ¿por qué hay? A ver, ¿por qué la comparación tiene que ser denigrante para un adolescente? ¿O es que pensamos que los adolescentes no son en realidad seres humanos hasta que alcanzan el nivel de adulto? Y yo creo que ahí está una de las traiciones de algunos de los problemas que nos ocurren, ¿no? Y miren, instrumentos técnicos, tecnológicos, un montón. Un montón. Miren, si sacan el QR, esto es el QR de un padre de una buena colaboradora, de Mora del Fresno, que después la podemos encontrar aquí. Si ustedes van al QR, lo que encontrarán es algo parecido a esto. Miren, instrumentos tecnológicos, instrumentos pedagógicos, técnicos para aprender, hay muchos. El problema es que les demos sentido, orientación, itinerario, que lo entendamos como un ecosistema. No se dejen arrastrar por lo último tecnológico que existe. Ahora, exploren, investiguen, prueben, experimenten, ¿no? ¿A dónde queremos llevar esa transformación educativa? Pues yo creo que también antes se ha dicho, ¿no? A dar pasos decisivos en la personalización. La tecnología, sobre todo, nos va a ayudar a eso, a personalizar. Y también acompañar los itinerarios educativos. Si no, resulta que un estudiante le va a preguntar al ChatGPT ¿qué tengo que estudiar yo el año que viene? Porque me va a acabar dando una orientación más precisa, más estructural, más cariñosa, más afectiva, ¿no? Y tenemos referencia, el último informe de UNESCO, de Reimaginar Juntos el Futuro de la Educación, fíjense, y esto lo comentaba con Fernando Reimers, ¿no? una de las personas que ha colaborado en este informe, le decía, ¿por qué habla tanto? Le preguntaba yo, es uno de los primeros informes de UNESCO que hablan mucho de pedagogía. Y me decía,
porque finalmente hemos descubierto que quien cambiará la educación no son los gobiernos, son los docentes. Son las personas que trabajan en la escuela cada día. Por eso hay que darles un mayor protagonismo. Pero también hay que tirar de ellos. También hay que tirar de ellos. No se trata de, bueno, que hagan lo que sea, sino se trata de que podamos trabajar con este sentido de liderazgo educativo, ¿no? Por eso, en definitiva, fíjense, al final la tecnología me tiene que servir para hacer cosas diferentes. Si voy a hacer tecnológicamente lo mismo que presencialmente, no hace falta que me gaste tantos recursos. Para que sea relevante en el aprovechamiento, en el aprendizaje. Y Fernández Enguita, hace poco en un artículo hablaba dice, ya estamos en la cibordocencia, que es esta mezcla de trabajo entre las personas y los algoritmos. Y decía, si los docentes no somos capaces de trabajar entre nosotros y con los algoritmos decidirán lo que tenemos que hacer, que es uno de los grandes peligros, ¿no? Y insisto, hay una mezcla, como un proceso de integración entre lo tecnológico y lo pedagógico, en el cual lo que tenemos que decidir es quién va a dominar, quién va a conducir el proceso, lo tecnológico o lo pedagógico. Si nosotros no somos capaces de mostrar nuestra profesionalidad docente a través del dominio de la pedagogía, la tecnología nos superará y además nos hará inútiles, nos hará que no hará falta aprovecharnos. Les recomiendo que lean este documento, que también pueden acceder a través de QR, que publicaron un grupo de profesores de la Universidad a Distancia de Cataluña, que es completamente virtual, la Universidad Abierta, Oberta, que en el fondo nos da pistas para eso que hemos ido denominando la enseñanza híbrida, que es algo que también ha venido a quedarse. Porque también aprendimos en la pandemia que no hace falta ir tantas horas a la escuela, todos juntos, a la misma hora, para aprender. Y eso es un aprendizaje que luego me parece a mí que ha ido quedando un poco abandonado, ¿no? Fíjense que al final la tecnología lo que nos puede favorecer es pues, más feedback, menos correcciones, caracterizar las competencias específicas, el trabajo colaborativo, lo hemos dicho. Y es verdad, tenemos que adecuar el centro. Ha habido algunas campañas de reparto como de computadoras, de ordenadores. Mi opinión siempre ha sido que las escuelas deberían garantizar la conexión. Lo que tienen que es garantizar una buena conexión. Porque luego los dispositivos, bueno, y el progreso de alguna manera ha ido dando la razón, ya lo llevan ellos. Pero eso sí, tenemos que garantizar esa conexión, ya casi como un derecho similar a tener agua, a tener luz. Y la tecnología, miren, 4 ideas para acabar. Ha venido para quedarse. Entre tensiones, oportunidades y efectos imprevisibles. Hay una indiscutible mayor presencia de lo digital, que no quiere decir que no sea real, sino que va a introducir elementos diferentes en la construcción de nuestra subjetividad. Y eso significa este proceso de revitalización, de resignificación de la presencia de la tecnología en la escuela. Yo por eso digo, la tecnología son los árboles, la educación es el bosque. Que la tecnología no nos impida ver que nuestro propósito es una escuela más humana y que nuestro propósito es la formación integral de la persona, ¿no? Y es verdad, estamos en un momento de inflexión sobre la dirección que queremos dar a la educación. Y también estamos en un momento interesante, porque los gobiernos van detrás de las escuelas en los procesos. Los gobiernos van detrás, quiero decir, son mucho más lentos en adaptar, son mucho más lentos en cambiar que las propias escuelas. Y con eso espero haberles dado una buena inspiración. En este QR pueden acceder a un blog que publico y en el cual también publico una serie de conversaciones que denomino mudanzas, que hago con personas, empecé en la pandemia, con personas del mundo educativo, que seguramente a algunas de ellas les interesará. Muchas gracias de nuevo.